Y vamos con nuestro primer tema de hoy, la economía, la salud, el campo, la educación, la justicia y la política. Estos son algunos de los retos que tiene el presidente Juan Manuel Santos para los próximos 4 años, en los que ejercerá un nuevo periodo como mandatario colombiano. Para llevar a cabo resultados positivos, Santos deberá impulsar una serie de reformas, algunas nuevas y otras que quedaron pendientes en su antigua administración. Todo esto mientras además trata de concretar y finalizar los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. En este momento el gran reto de la paz, ir sembrando esa paz, la paz la vamos a ir construyendo entre todos, y por eso es que estos próximos 4 años determinan un reto enorme para todo Colombia. Esta es la premisa puesta para el segundo periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia. Pero hay otros temas que preocupan a los colombianos y los quieren ver en el segundo mandato. Economía. Un crecimiento económico sostenible que permita cerrar la brecha entre ricos y pobres. Hoy en día somos menos pobres, pero somos más desiguales. Política. La eliminación de la reelección, la unificación de periodos de mandatos designados por voto popular, la eliminación del voto preferente son algunos de los cambios que requiere la política, según expertos. Además, uno de los retos que enfrentará el mandatario es un Congreso que cuenta con una oposición encabezada por el expresidente senador Álvaro Uribe y la coalición de los demás partidos políticos basados supuestamente en los intereses particulares. El nuevo Congreso, eso esperamos, tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto. Justicia. Para hacer que esta justicia funcione tenemos que acercar la Constitución y el derecho a los ciudadanos, que sientan que es más ágil, que es más rápida las decisiones. Hay que reestructurar el gobierno de la rama, de tal manera que se permita una administración eficiente, una administración eficaz y un control disciplinario interno cabal, pleno, eficaz. Agro. El gobierno tiene una deuda histórica con los campesinos de hace muchos años, y nosotros nos preocupa es el gobierno. Juan Manuel Santos está negociando con las multinacionales nuestros recursos naturales sin tener en cuenta al campo colombiano. Pensiones. Debemos empezar a pensar ya en la fase 2, en el segundo ciclo, en las reformas de segunda generación, orientadas más bien a que más colombianos, ya no 1.900.000 personas, sino muchos más colombianos, sobre todo los que tienen más necesidades, puedan acceder a una pensión. Esa es la reforma hacia adelante, ese es el gran reto que tenemos hacia adelante. Abrimos esta mesa de debate. Saludos del Centro Internacional de Noticias de NTN 24, Álvaro Forero Navas, analista político, abogado, profesor de Derecho en la Universidad Central, aquí a mi derecha. Más adelante está Javier Loaiza, analista y consultor político, coordinador de la Ciencia Política en la Universidad Politécnica de Madrid, director de Escuela de Gobierno Tomás Moro, y en la punta, Antonio Sanguino, copresidente vocero de la Alianza Verde, además concejal de Bogotá. Señores, un gusto tenerlos. Bienvenidos y gracias por acompañarme hoy. Señor Forero, ¿qué tiene que marcar estos próximos años de la era de Santos? ¿Qué no se puede dejar de pasar en este próximo cuatrinenio? Bueno, el próximo periodo que se inicia mañana tiene grandes retos para el señor presidente de la República. Yo creo que no se puede dejar pasar, por supuesto, la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre la paz en Colombia. Es el aspecto más importante de la agenda política, pero hay otros asuntos supremamente importantes que se han venido relegando reiteradamente en nuestra agenda política, como por ejemplo la reforma pensional, la reforma a la salud, adelantar en la reforma a la justicia. En fin, hay una cantidad de temas que yo creo que es el momento de que el presidente Santos se gaste su capital político. Hizo una labor interesante, importante en su primer gobierno, pero la época de las reformas tiene que empezar ahora, tiene que ser ahora. ¿Lo hará? ¿Tiene con qué? Señor Loaiza, bienvenido. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues bueno, lo que es increíble es que con un respaldo político de más del 90% que tuvo en el Congreso durante estos 4 años no fue capaz de sacar esas reformas. No sacó la reforma de la justicia, la reforma de la salud, la reforma pensional, por supuesto no abordó la reforma electoral, no hizo nada de lo que había que hacer.
Yo creo que la gran ventaja de Santos en este momento es que la gente ya no le cree, la gente ya no tiene expectativas con él. Y entonces cualquier cosa que haga, la gente se la va a aplaudir porque no hizo las cosas importantes, porque hace 4 años la gente sí tenía grandes expectativas sobre su desempeño. Resolvió cambiar el libreto, se metió en el negocio de la paz, llamémoslo así, y ahora, si llegara a firmar algo, se va a meter en un problema grandísimo. Más que construir paz, porque la firma del acuerdo no construye paz. Va a haber 3 problemas de los cuales podemos hablar más adelante con el tema del posconflicto. Se destapan 3 problemas concretos, graves, que lo que uno ve en Santos es que no es capaz de manejar situaciones críticas. Señor Sanguino, muchos dicen que Santos ha monopolizado el tema de la paz en estos 4 años y que por ahí van esos 4 años de gobierno. ¿Realmente sí cree que la paz puede ser, sí, una prioridad, pero el resto de temas que los mencionábamos aquí, y no son pocos, el agro, la política, la educación, la justicia, puedan salir a flote? Pues esa es una deuda del presidente Santos con el país, una agenda que quedó casi que arrancando o a mitad de camino en muchos temas y que deberá abordar en este segundo tiempo que inicia el día de mañana. Pero para mal o para bien, el presidente Santos se liberó de la agenda de la seguridad democrática y se liberó de la herencia electoral de Uribe, en la que resultó atrapado en su primer periodo y quedó comprometido con un mandato para terminar las negociaciones de paz y construir el posconflicto. Ese es el gran desafío que tiene el presidente Santos y que, digamos... Si se logra firmar algo. Sí, yo creo que, digamos, estas negociaciones no tienen reversa. A mí me parece que el presidente y las FARC han avanzado suficiente terreno como para pensar que haya un retroceso y esas negociaciones se rompen. Ya están iniciando a discutir el tema del cese al fuego y de la desmovilización de las FARC. Lo que sí debe tener el presidente Santos en sus prioridades es las cuentas y las decisiones que necesita para construir un posconflicto sostenible. Al día siguiente de la desmovilización de los guerrilleros, la sociedad colombiana, el Estado colombiano y el gobierno en cabeza del presidente Santos debe saber qué debe hacer en las regiones en donde hoy dominan las FARC y donde han dominado hace 40, 50 años. Ahora, señor Forero, usted quería mencionar algo que ha dicho el señor Loaiza, pero yo le sumo algo más, quizás a lo que dice el señor Sanguino, que se pudo desligar de la seguridad democrática y de esos años de Uribe. Pero hay muchos que dicen que tiene muchos compromisos políticos hoy por hoy. Y ya quisiera después que habláramos justamente del gabinete. O sea, ¿qué reales cambios puede hacer cuando muchos dicen, bueno, va a poder Santos conciliar esas políticas públicas con los compromisos políticos que hizo en campaña? ¿No está más bien atado a eso? Pero ¿qué político en el mundo no tiene grandes compromisos con sus electores, con fuerzas políticas, con partidos? Eso es del ABC de la política. Que le terminan costando al final. Claro, que hay que pagar algo de la cuenta. No puede el presidente Santos simplemente ignorar cómo pretenden sus enemigos. Sus enemigos pretenden dictarle la agenda. Uno de los grandes logros del señor presidente Juan Manuel Santos fue precisamente haber roto con ese pasado tenebroso de 8 años desastrosos que fueron en este país el gobierno anterior. Haber podido rectificar el rumbo de Colombia para abrir la posibilidad de la paz. ¿Cómo vamos a decir que estos 4 años no han significado cosas importantes para el país? El viraje en las relaciones internacionales, después de habernos tenido el gobierno anterior en situaciones de conflicto y casi que de guerra, haber rectificado las relaciones internacionales, haber sacado en el Congreso de la República la ley de tierras y la ley de víctimas, esos son importantísimos logros de la democracia colombiana. Insuficientes, desde luego, insuficientes porque nuestra agenda parte de muy atrás, porque venimos de muy atrás, con gente muy necesitada y muy pobre, y con reformas profundas que hay que realizar. Pero ese es el camino. El presidente, pues, tiene que llegar a nuevos acuerdos. Vamos a ver cómo queda el gabinete, pero tampoco puede, como dicen los niños en el colegio, patear la lonchera. No puede patear a la coalición
que lo sostuvo finalmente en el poder. ¿Y se ven esos cambios políticos con los primeros días de su gobierno, señor Loaiza? Entremos a lo del gabinete. Muchos dicen que es un reciclaje de lo mismo. Entiendo que son 3 ministros que están ratificados y que otros cambian de lugar. Yo creo que él no tiene tampoco prisa en cambiar el gabinete. Con un gabinete y con un equipo de trabajo bastante mediocre y bastante regular, logró sortear la campaña y al fin repartió lo que en Colombia se ha conocido como la mermelada, porque una cosa es trabajar con los equipos políticos, una cosa es hacer concesiones en el sentido de acuerdos de gobernabilidad, una cosa es ponerse de acuerdo con los partidos y con los grupos políticos para hacer las reformas y las transformaciones. Y otra cosa es lo que se denunció en Colombia en la campaña, que se asignaron partidas específicamente solamente para los congresistas que estaban de amigos del gobierno, con los que no estaban de amigos del gobierno. En esas zonas del país, ahí no había representación de la inversión del Estado, que es lo que se refleja. No vamos a entrar en la discusión de si no. Este es como un en la reelección. Este es como cuando se tramitó la reelección en el Congreso, más o menos, podría ser. Yo no sé, pero lo que sí es que en la reelección de Uribe tenía una popularidad del 80%, y hasta donde uno ve, no había necesidad de andar comprando jefes políticos. Seguramente sí, seguramente hay ese tipo de cosas. Nuestras democracias en América Latina son muy débiles y sobre todo son muy débiles por un gran problema que tiene Colombia y que no logró, por supuesto, ni Uribe ni Santos, y que no lo va a lograr, y que es uno de los problemas, aparte de la logística de la construcción del postconflicto, es que Colombia no ha sido capaz de construir una clase media importante. En Colombia la clase media no llega al 30% de los colombianos, y entonces ese 70% o casi 70% de gente pobre, por supuesto que es fácilmente manipulable por las consignas políticas y por las intervenciones estatistas y populistas. Señor Sanguín. Sí, seguramente el presidente no va a patear la lonchera, sobre todo si la lonchera está llena de mermelada, ¿no? Y el presidente va a hacer lo mismo que han hecho los gobiernos y que corresponde, digamos, a una característica crónica del sistema político colombiano. Aquí nosotros no formamos gobiernos, como ocurre en otras democracias en el mundo, con arreglo a acuerdos programáticos con los partidos que tengan consecuencias, por supuesto, burocráticas en la conformación del gobierno. Aquí estamos acostumbrados a la negociación al detalle con cada uno de los congresistas, con la chequera oficial, ¿no? ¿Para qué? Pues para garantizar la gobernabilidad, para garantizar el trámite de las leyes en el Congreso, ¿no? Y el Congreso termina convertido en una especie de retén de los gobiernos. Yo creo que el presidente Santos, que se liberó de Uribe, ¿no? Pero lo tiene en el pero Congreso terminó ahora atrapado en un Congreso clientelizado, como han sido los congresos. No va a ser distinto a lo que hizo Uribe, sobre todo en su segundo periodo, ¿no? Ni lo que tradicionalmente han hecho los gobiernos históricamente en Colombia. Si el presidente fuera audaz, ¿no? Bien pudiera, con una reforma política, cambiar, digamos, la dinámica del gobierno, pero y la dinámica política en Colombia. Una reforma política, pero fíjese usted que lo que el presidente está haciendo en materia de gabinete no es conformando un gabinete, sino confirmando el gabinete. Señor Forero. No, pero yo quisiera para la audiencia latinoamericana, porque nosotros hablamos de la mermelada, y ese es Aquí le hemos explicado varias veces, pero me parece que podríamos meterle nuevo al señor Forero antes. A propósito, primero, la mermelada, poca invención más cínica que esa de la mermelada ahora, ¿no? Después de 8 años de haberse repartido y esparcido abundantemente durante el gobierno del señor presidente Uribe. Y a mí me da un poco de hilaridad, de verdad, que personas profesionales de la política como Antonio Sanguino vengan a hablar aquí de la mermelada, caray. Cuando es los partidos políticos naturalmente que acuden, digamos, a la nómina oficial y a la contratación pública como los grandes instrumentos de gestión del Estado. Eso es aquí y eso es en todo país del mundo, en la China comunista, en la China nacionalista, en Rusia, en todas partes. Es decir, la nómina oficial es un instrumento de acción política, por supuesto que sí, y la contratación del Estado
la contratación del Estado, pues debe ser, por supuesto, debe ser transparente y deben garantizarse procesos de participación. Pero mira el hecho de que pero se mira haga esta lección de alta política que nos están dando aquí, ¿no? El hecho de que se esta haga es una lección de alta política, el hecho de que se haga no quiere decir que esté bien. cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo, ¿no?, en plena campaña electoral, que la principal función de un Congreso era negociar el presupuesto, que era casi la única función por excelencia de los congresos en el mundo. Yo tenía entendido que los congresos tenían otras funciones mucho más importantes para la democracia colombiana, como legislar, por ejemplo. en el mundo. Tengo que hacer una primera pausa, pero no me quiero ir sin esa definición de mermelada para el resto del continente, señor Loaiza. ¿Qué significa la mermelada en Colombia? No es la de mora, no es la de frutilla. ¿Cuál es? No, la mermelada es una expresión de un exministro de Hacienda que dijo que las inversiones del Estado deberían llegar a todas partes y que funcionaba como una mermelada que debía llegar a toda la tostada, a toda la galleta, a todo el pan. Y se tomó a través de los medios y se convirtió, digamos, en la expresión para explicar cómo el gobernante le entrega a las regiones locales, a través de los congresistas, que es que el tema no es que se asigne para las zonas y para las regiones y para ciertas prioridades, sino que sea a través de los congresistas, y los congresistas determinan en qué hay que invertir, cómo hay que invertirla y quiénes contratan con el Estado esas inversiones. Ahí es donde es terriblemente perversa y se convierte en una manera, no lo que usted está diciendo, porque es que eso no es santo, profesor. Pausa. Eso no es santo. Primera. Es que no se puede entregar el Estado a los intereses particulares de los negociantes del electorado. Primera, si no les cierro los micrófonos. Primera pausa, revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por esos retos para el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son? Jorge Arturo Saza nos comenta: hacer una inversión en infraestructura física que aumente la competitividad de Colombia y la saque del atraso en esa materia. Lara comenta también en nuestro Twitter: definitivamente el de la paz, pero también debe arreglar los problemas en el agro, las pensiones, la infraestructura. Quien más nos comenta también, Mauricio Pérez: el gran reto de Juan Manuel Santos será 2 puntos, gobernar.